ingeniería nos interesan los números, eso es lo determinante. Entonces, es la misma experimentación, calentar caja, porque es el que me va a generar el escalón. Una vez que está la temperatura máxima, inserto los dos sensores y empiezo a graficar las temperaturas de los dos sensores al mismo tiempo. O separado, ya no lo pongo tan roñoso para eso. Si lo hacen por separado no importa, pero obtengan la tau de un sensor y la tau del otro sensor. ¿Sí? ¿Es RO, verdad? ¿O que vamos a despegar? ¿Es qué? ¿RO? No. No, esta la conoces, es la resistencia del temperatura ambiente. Si tú tienes el termistor y mides la resistencia ahorita, esa es la RO, esa sí la vamos a conocer. La que tiene que despejar la temperatura, es la que quieren conocer. Es la incógnita. Entonces, en resumen, o sea, si hicieron lo del LM35, si obtuvieron el tiempo de respuesta del LM35, pues realmente la parte del escalón no les debe preocupar. Si todavía no lo han obtenido, pues tienen que obtener todavía esa parte. Pero aparte, o sea, la parte crucial aquí es la calibración del termistor. Esa es la parte fundamental. Pero el resultado de interés, al final de cuentas, sigue siendo el tiempo de respuesta del sensor, del termistor. O sea, como resultado, ¿qué tendrían que tener? Poner acá. Como resultado deberían de tener, aquí tendrían temperatura en grados centígrados, aquí tendrían tiempo en segundos y tendrían una gráfica de un sensor, otra gráfica de otro sensor, y cada uno de ellos pues debe de tener una determinada tau. Aquí hay una tau, aquí hay otra tau, aquí sería tau del termistor a lo mejor, y aquí sería la tau del LM35. Eso es lo que esperaremos como resultado final. ¿Sí? Preguntas. El enlace que viene ahí les va a ayudar mucho. Hay mucho código que a lo mejor no sirve. O sea, si como calculan todo, consideran que desconocen completamente el termistor, pues viene cómo calcular la beta, vienen muchas cosas que les ayuda a calcular. Pero si ya tienen la hoja de datos, pues simplemente vean cuál beta hay que utilizar y sustituyan ahí. ¿Sí? O sea, sí hay que entender hasta cierto punto el código que viene ahí. la ecuación de acá abajo del circuito, ¿para qué era eso? Para que conozca la resistencia del termistor. No pierdan de vista que la ecuación principal es la de aquí arriba. Esta lo que nos va a ayudar es a conocer la temperatura. O sea, esta es la incógnita. Esta es la que queremos dejar como incógnita. Pero si queremos dejar esta como incógnita, pues necesitamos conocer todos los demás valores. La resistencia inicial, la resistencia a temperatura ambiente, la pueden conocer sin ningún problema. La beta la pueden conocer en la hoja de datos o la pueden calcular. Aquí está. Y la resistencia del termistor, pues la vas a conocer con el divisor de tensión. Tú cuando tengas la medición de aquí, lo que estás midiendo pues es el voltaje del termistor. Pero matemáticamente tú sabes cómo se comporta esto, que es de esta manera. A final de cuentas, ¿qué es lo que se hace? Como tienes un serie, estás dividiendo el voltaje total entre la resistencia total, es decir, eso es la corriente. Y simplemente lo multiplicas por el elemento que te interesa. Despejas la resistencia del termistor y entonces ya puedes llegar a conocer este término y ya nada más te queda como incógnita esta.
que es el que ustedes van a despejar, lo van a, bueno, viene en el código donde está el enlace y ya les da directamente la temperatura. ¿Qué pasaría si intercambiamos, ahí donde está el divisor de tensión, si intercambiamos Rx con la resistencia del termistor? ¿Sería lo mismo? Si yo subo esta resistencia aquí y esta Rx la pongo hacia abajo, ¿sería lo mismo? No. Entonces tengan cuidado de no ponerlo así. ¿Se puede obtener? Sí, se puede obtener, pero tendrían que hacer una resta de voltaje para poderlo obtener. ¿Y el valor de la resistencia tiene que ser igual al... Bueno, es que había visto que tenía que ser igual al valor de la resistencia del termistor, pero no sé si sea verdad. ¿Por qué valor le ponemos a RX? Yo les pregunto, ¿qué lógica tendría ahí? ¿Qué es lo que deberían de... Para encontrar RX, ¿qué creen que sea lo más conveniente? ¿Qué pasa si esta resistencia es grande respecto a esta? Pues mira, más corriente. No, corriente es su serie, entonces corriente es la misma los dos. Pero aparte de voltaje, Quiere decir que va a caer más voltaje aquí y menos voltaje aquí, entonces no es conveniente tener una resistencia grande porque por más que cambie la temperatura aquí, la variación en voltaje va a ser muy pequeña. Eso no nos conviene por el ADC de Arduino. ¿Qué pasa si la resistencia de aquí es muy pequeña? Obviamente respecto a la resistencia del termistor. Mucha corriente. Podría generarse mucha corriente. Lo que sí es que ayudaría a tener cambios de voltaje muchísimo mayores, porque si esta es muy pequeña, quiere decir que por pequeños cambios de temperatura aquí, va a haber mucho cambio de voltaje. Entonces algo intermedio, pues es que sea igual o similar, un valor similar a la resistencia del termistor. Realmente no tiene nada que ver numéricamente, o sea, si tú lo ves o sea, no te va a influir en la conversión, realmente. Pero sí te limita a la resolución del sistema. Y entonces, por eso se recomienda que sea más o menos un valor similar. Profe, el televisor recomendado, que sea, porque yo compré un NTC de 5 ohms. ¿De 5 ohms? Sí, es muy pequeño. El problema cuando es muy pequeño, pues es lo del autocalentamiento. Bajo lo que acabamos de mencionar, si este es de 5 ohms, quiere decir que el de aquí también tiene que ser como de 5 ohms. Si estamos manejando 5 volts entre 10 ohms, que son la resistencia total, estamos hablando de mucha corriente. Se va a generar autocalentamiento y te va a generar un error. O sea, no quiere decir que no lo puedes utilizar, pero se van a generar otros inconvenientes. De preferencia que sea mayor a 100 ohms mínimo. 100 ohms, creo que hay de un kilo ohm. Busquen en electrónica AG, ¿no han buscado ahí? ¿Qué página? AG electrónica. ¿De 10K es mucho, profe? No, está bien. Creo que es .com. Esa página tiene tienda virtual. La ventaja principal de la tienda virtual es que les muestran el stock de todo lo que tienen y está muy bien clasificado todos los componentes. Pues fácilmente pueden buscar ahí un termistor, ver la hoja de datos que tiene, las características, y si lo tienen, les recomiendo que marquen porque muchas cosas no las tienen ahí en la tienda. Las tienen que pedir y normalmente tardan un día en enviarlas. Entonces, a mí esa tienda, digo, hay cosas muy caras, hay cosas baratas, pero lo importante es que tienen la hoja de datos y tienen pues las características de todo lo que tienen, de todos los dispositivos que tienen. Pues yo les recomiendo mucho esa página. Y está por ahí por López Cotilla también. Entonces no hay ningún problema.
Bueno, preguntas, dudas. Los que no han entregado lo del LM35, pues obviamente todavía tienen oportunidad de entregarlo, pero entregando ambas partes, ¿no? Tanto el tiempo de respuesta del LM35 como el del termistor. No, profe, si no tenemos un termómetro, podemos usar otro LM35 para estar midiendo la temperatura dentro de la... No sé si lo mencioné en lo de la práctica anterior, en la del LM35. Realmente el LM35 viene calibrado. El hecho de que venga calibrado quiere decir que lo que me dé en medición en milivolts, o bueno, en volts, pues realmente tiene el error que me establece la hoja de datos. El problema es que como ustedes van a interactuar con esos valores mediante Arduino, pues puede que ustedes generen un error. Lo que les comenté es que tomen como referencia un instrumento para ver que la medición del LM35 en Arduino pues esté bien, o sea que no tenga mucho error y se comporte bien. Una vez que comprueben eso, el LM35 ya lo tienen funcionando y lo pueden tomar como referencia. Entonces no es necesario un segundo sensor. O sea, ese LM35 al ya comprobar que está bien, ya puedes considerarlo como un dato de referencia. Que básicamente es lo que se hace con todos los instrumentos. Tú tienes un instrumento de laboratorio y mandas a un especialista que llega con un instrumento que está calibrado y te hace una calibración de tu sistema, y entonces ya ese sistema que acaban de calibrar ya puede servir de referencia para otras mediciones. Al final de cuentas, así es como se hace. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahorita no, ¿verdad? Bueno, entonces la siguiente clase, los que me han entregado lo del LM35, pues hay que entregar lo del LM35 añadiendo también esta parte del termistor. ¿Sale? Y pues para que sea un poco más ágil, trabajen con la misma persona que trabajaron con el LM35. ¿Sale? Como solos, pues. Y si no, profe, y si no, está bien que cambiemos de... Como quieran, yo nada más dije para facilitar las cosas, pero como quieran. ¿Sale?